Buenas noches. Vamos a retomar las clases del curso de protección eléctrica. El proceder va a ser de la siguiente manera. O sea, vamos a marcar una asistencia para la clase de 6 a 8 y hay que marcar la asistencia para la clase de 8 a 10. Por lo que por favor les pido, marquen su asistencia si no lo han hecho para la clase de 8 a 10. ¿Ok? La idea sería que el próximo miércoles yo acabe a la clase a un cuarto para las 8 y ya para que en la clase 8 a 10 marquen nuevamente asistencia. ¿Ok? Estábamos hablando del cortocircuito. O sea, como les ponía el ejemplo, eh, el equipo tiene una capacidad de soportar una corriente nominal, pero también tiene que tener la capacidad de no dañarse cuando ocurra la corriente de cortocircuito. El cortocircuito produce sobretemperatura y también produce esfuerzos electrodinámicos de atracción y repulsión. O sea que cuando hablamos que el equipo, el elemento eléctrico debe soportar la condición de cortocircuito, estoy hablando de que debe soportar la sobretemperatura y también las fuerzas electrodinámicas de atracción y repulsión. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos saber el cortocircuito, porque tenemos que seleccionar el cable. Cuando ustedes seleccionan un cable, por ejemplo, no seleccionan el cable, tenemos que todos los elementos componentes del sistema eléctrico deben diseñarse para soportar la condición de cortocircuito. O sea que necesito saber el valor de la corriente de cortocircuito para seleccionar los elementos componentes del sistema eléctrico. Hablo pues del cable, del transformador, del aislador, del interruptor, del sensor, ¿no? De todos los elementos componentes. De eso, el cable, el transformador, el interruptor debe soportar las condiciones de sobretemperatura y de esfuerzos electrodinámicos a la cual es sometido. Y otra de las necesidades de calcular, de conocer el valor de la corriente de cortocircuito, es para el ajuste de la protección. Tenemos que saber ese valor de corriente de cortocircuito para ajustar la protección. Eso lo veremos en las clases, en las próximas clases. Cómo es necesario conocer el valor del cortocircuito para efectuar el ajuste. Entonces, por ahora lo que tenemos que tener claro es que es necesario conocer el valor de la corriente de cortocircuito para la selección de cada uno de los componentes del sistema eléctrico. Porque el cortocircuito lo somete a condiciones de sobretemperatura y esfuerzos electrodinámicos. Y los elementos componentes del sistema eléctrico, cuando ocurre un cortocircuito, no se deben dañar. ¿Ok? No se deben dañar. Entonces hay varias definiciones relacionadas al cortocircuito. La primera, corriente de cortocircuito. Acá dice, la corriente de cortocircuito es la que fluye en el punto en el que se ha producido el cortocircuito mientras dure este. Claro. Se ha producido un cortocircuito, el valor de la corriente que fluye por ahí, ese es el valor de la corriente. Generalmente transcurre en un principio en forma asimétrica con respecto a la línea cero y contiene una componente alterna y una componente continua. Vamos a ver. Acá está.
acá las ordenadas es la corriente y las abscisas es el tiempo. Entonces, inicialmente tiene un valor muy alto la corriente cortocircuito, pero este valor se va atenuando, va disminuyendo su valor, hasta llegar a un valor que se llama corriente permanente de cortocircuito. A ver, un minuto, compañero. Disculpen, señores alumnos, y damas también, debe haber alguna dama, vamos a ver. Vamos a ver. No logro ver acá José, Gino, John, Gonzalo. Aderly. ¿Se encuentra Aderly Cuchillo? No está. No está. Ok. Fíjense la corriente de... Este es el tiempo cero. Esto que está acá, que está acá en el eje de esta cuadrícula, es el tiempo cero. En el tiempo cero, el valor, la primera cuarto de ciclo, es el valor más alto se alcanza. Este valor le llaman corriente de impulso o corriente de choque. Acá le llaman pico.
también denominado corriente de impulso o corriente de choque. Y este sirve para calcular los esfuerzos electrodinámicos, para calcular los esfuerzos electrodinámicos que produce la corriente de cortocircuito. Y luego este valor va bajando en el tiempo, ¿no? En la medida que transcurre el tiempo, se va atenuando hasta que luego de transcurrido un tiempo, llega a un valor simétrico que se llama corriente permanente de cortocircuito, y su K, corriente permanente de cortocircuito. ¿Ok? O sea, la corriente se va atenuando. Esta es la componente corriente continua que se atenúa hasta llegar a cero. ¿Ok? Va disminuyendo. Porque se dan cuenta, inicialmente no es simétrica con respecto al eje de las abscisas, el valor de la corriente. No es simétrica, ¿no? Debido a esta componente de corriente continua. Esta es la característica de cómo varía la corriente en el tiempo, de cómo varía la corriente de cortocircuito en el tiempo, ¿no? Hay una componente de corriente continua que se va atenuando hasta llegar a cero. Y hay una corriente alterna que se va amortiguando, va bajando de valor hasta hacerse simétrica. Simétrica y menor que la corriente inicial de cortocircuito. ¿Ok? Vamos nuevamente acá. Dice, generalmente transcurre en un principio de forma simétrica, lo hemos visto, que no es simétrica al favor de la con respecto a la línea cero, y una corriente y contiene una componente alterna y otra continua. ¿Ok? Acá vamos a ver la definición de corriente alterna inicial. Acá hay un error. Acá no es IN sobre K, sino es I segunda a la K. A ver, por favor, apúntelo para su posterior corrección. Me dan un minuto para yo apuntarlo también acá y que no se vuelva a repetir este error. Un minuto. Ok, entonces la corriente alterna inicial de cortocircuito es I segunda a la K. Cuando calculemos la corriente de cortocircuito en los sistemas eléctricos que vamos a practicar, lo que estamos calculando es I segunda K, o sea, la corriente alterna inicial de cortocircuito. Dice, ese es el valor eficaz de la intensidad de corriente alterna de cortocircuito en el momento de producirse esto. Y segunda K. Impulso de la corriente de cortocircuito, y su S. Es el valor máximo instantáneo de intensidad de corriente después de producirse el cortocircuito. Y se indica en valor cresta. Este era valor eficaz. Y sin embargo, la corriente de impulso es valor cresta. ¿Ok? Este es 2 raíz de 2 I segunda K. I segunda K es la corriente de cortocircuito inicial. Y este valor de acá es la corriente de impulso o de pico. ¿Ok? Después viene otra definición. Corriente permanente de cortocircuito. Es el valor eficaz de la intensidad de corriente alterna que permanece después de finalizado el proceso de amortiguación. O sea, acá. Y su K es la corriente permanente de cortocircuito. O sea, luego de que ya desapareció la componente continua, que se fue atenuando, y después de que se ha amortiguado la corriente alterna,
aparece una corriente permanente de cortocircuito simétrica al eje de las abscisas, ¿ok? Y de una amplitud menor que la corriente inicial de cortocircuito. ¿Alguna pregunta? La corriente de impulso, esta de acá, I sub S, es utilizada para ver los esfuerzos electrodinámicos a la que es sometido. Y la corriente permanente es para calcular la sobretemperatura a la que es sometido el sistema. Corriente alterna de ruptura. Dice, es al desconectar un interruptor, en caso de cortocircuito, el valor eficaz de la corriente alterna que fluye a través de dicho interruptor en el momento de la primera apertura de contacto. Lo que sucede es que cuando el interruptor abre, él no lo hace continuo, sino que hace como micros, apertura y cierre, apertura y cierre, apertura y cierre, y así se va alejando. O sea, ustedes imagínense que tienen los dos elementos en contacto. El interruptor recibe la orden de abrir y él no hace la apertura completa, sino hace pequeñas aperturas y cierres, ¿ok? Y se va alejando, y los contactos se van alejando, hasta que están total en su mayor, alejados en su mayor extensión, ¿ok? Por eso es que dice acá, es el valor eficaz de la corriente alterna que fluye a través de dicho interruptor en el momento de la primera apertura de contacto, de la primera apertura de contacto, ¿ok? O sea, desde el primer instante que se comienzan a separar los contactos. Fíjense que en qué momento se abren los contactos. Fíjense. Primero ocurre el corto. El equipo que recibe, el equipo de protección, recibe el valor de la corriente y lo compara con el valor de ajuste. Si es un valor mayor, él dispone la apertura del interruptor. O sea que ha habido una demora, ¿no?, en procesar la información. Ha demorado en recibir la información, contrastarla y ordenarla. O sea que ha habido una demora, ¿correcto? Y después él ha ordenado la apertura. Y el interruptor es un asunto mecánico, lleno de engranajes, resortes, ¿no es cierto? Y él también se demora en la primera separación de contactos. Entonces, él inicia la separación de contactos y se va separando, los contactos se van separando, pero la corriente sigue fluyendo entre los contactos. Aunque ya están separados, pero sigue fluyendo, ¿no es cierto? Hasta que finalmente agarra su longitud más alejada de entre contactos y termina la condición de cortocircuito cuando cesa este arco eléctrico entre contactos. Ok, o sea, fíjese todo lo que dura el cortocircuito. El cortocircuito dura, ocurre el cortocircuito, la protección recibe el dato del valor de corriente, lo compara con el valor de ajuste y dispone la apertura. Ahí se demoró la protección. Pero después el interruptor también comienza a abrir los contactos. Y están separados los contactos, pero sigue existiendo cortocircuito. Así estén alejados los contactos. Hasta que llega un momento que el cortocircuito cesa, se interrumpe, se corta el cortocircuito. Entonces, cuando dice acá corriente alterna de ruptura, y su A es al desconectar un interruptor en caso de cortocircuito, el valor eficaz de la corriente
que fluye a través de dicho interruptor en el momento de la primera apertura de contacto. O sea, cuando recién se inicia la separación de contacto. ¿Ok? Entonces, el equipo de corte, el que va a romper la corriente de cortocircuito, fíjense, va a romper una corriente alta. El equipo de corte puede ser de 400 amperios de corriente nominal, pero tiene que romper una corriente, por ejemplo, de 10.000, o de 15.000, o de 8.000 amperios. Entonces, usted tiene que comprar un equipo de corte que tenga esa capacidad de romper la corriente de cortocircuito. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrar un interruptor de 400 amperios que rompe corrientes de 5.000. Un interruptor de 400 amperios que rompe corrientes de 10.000. Un interruptor de 400 amperios que rompe corrientes de 15.000. Un interruptor de 400 amperios que rompe corriente de 20.000. Y así. O sea, de corriente nominal es 400, pero la corriente de ruptura va variando de acuerdo a la necesidad. O sea, si su corriente de conflicto es de 3.000 amperios, el interruptor puede ser de 400 amperios y 5.000 amperios de capacidad de ruptura. Si su corriente es de 8.000 amperios, su capacidad de ruptura puede ser corriente nominal 400 amperios y capacidad de ruptura 10.000, que es superior a la corriente de cortocircuito que le va a tener que romper. ¿Ok? Entonces, necesitan el valor de la corriente para seleccionar el interruptor. Y la capacidad de ruptura es simplemente dado este valor, pero en potencia, ¿no? Dice, es igual al producto de la intensidad de esta corriente alterna de ruptura, o sea, la definición anterior, la tensión de servicio y el factor de concatenación, que es raíz de 3. Para sistemas monofásicos es 1, ¿no? Es I sub A, corriente de ruptura por voltaje nominal. Para sistemas trifásicos es la capacidad de ruptura debe ser raíz de 3. I sub A, la corriente de ruptura por el voltaje nominal. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ese ensayo de, o mejor dicho, la operación del interruptor, ¿podría más o menos describirlo sobre la curva que mostró? Porque entiendo que permanece una corriente de corto. Eso es lo que no me queda claro. Ya, miren. O sea, puede que el interruptor, esta es la corriente de cortocircuito sin interrupción. ¿Eh? Acá no hay interrupción. Esta es la representación gráfica de cómo varía la corriente de cortocircuito en el tiempo. Y acá esta corriente permanente seguirá hasta cuando se produzca el daño del equipamiento y ahí cesa. Acá no hay interrupción. Ah, ya, La ya, ya. Ahora, la interrupción puede ocurrir aquí, por ejemplo, ¿no? En este punto. Y acá se interrumpe la corriente. ¿Correcto? O puede ocurrir en este punto de acá. O sea, la corriente tuvo esta forma, hasta llegar acá. Y acá se interrumpió la corriente. ¿Ok? Entonces, en la medida que nos alejamos del momento de la corriente con circuito, el valor de la corriente va disminuyendo. O sea que si hacemos el corte en este punto, el valor del interruptor va a ser menor, la capacidad de apertura del velador va a ser menor porque la corriente es acá, cuyo valor es menor. ¿Ok? No sé si está explicado, ¿no? O sea, acá este gráfico representa cómo varía la corriente en el tiempo, sin ninguna interrupción. Acá no hay interrupción. Sí, sí, lo entendí. Gracias. Ok. Entonces ahora le vamos a preguntar, ¿el señor José Castañeda se encuentra? Sí, ingeniero, sí. Ok. Una pregunta. Este, hemos dicho que la corriente de cortocircuito disminuye de valor en la medida que nos separamos
del momento que ocurre el cortocircuito, ¿no? Que nos alejamos. Disminuye de valor. Entonces, convendría que acá sea de interrupción, porque me hace comprar un equipo de menor capacidad de ruptura. ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema de que el tiempo de cortocircuito dure más tiempo? Que estemos en condición de cortocircuito más tiempo. ¿Cuál es el problema? Se van a sobrecalentar los componentes, ¿no? Perfecto, correcto. Se van a sobrecalentar los componentes. Ok, muchas gracias. ¿Se encuentra el señor Gino Castro? Sí, ingeniero, presente. Ya, una consulta. Su compañero dijo que si dejamos más tiempo la corriente de cortocircuito, se va a sobrecalentar. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Aparte del sobrecalentamiento. Mm, ¿Se reduce la vida útil de los equipos? Claro, se reduce por sobrecalentamiento. Pero aparte del sobrecalentamiento, hay otro efecto. Mm, El, el señor John Condeso, ¿se encuentra el señor John Condeso? El señor John Contreras, el señor Gonzalo Crespo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. La misma pregunta, ¿no? O sea, cuando durante el cortocircuito, su compañero dice, lo vamos a convencer a una condición de sobretemperatura. ¿A qué otra condición lo somete el cortocircuito a los equipos? No tengo idea. Ya, es los esfuerzos electrodinámicos, las fuerzas de atracción y repulsión. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, si usted tiene un interruptor, en el interruptor adentro están las tres fases, ¿no? R, S, T. Internamente se producen fuerzas de atracción y repulsión por el cortocircuito. O sea, somete a esfuerzos mecánicos que pueden dañar los equipos. O sea, no solamente es sobre temperatura, sino esfuerzos mecánicos que pueden dañar los equipos. ¿Ok? A ver, vamos a continuar. O sea, nosotros nos convendría que actúe lo más rápido posible, ¿no? Para disminuir la condición de sobretemperatura y también la condición de los esfuerzos electrodinámicos. Y dígame, ¿por qué no vamos a preguntarle al señor, la señorita Aderly Cuchillo? No está, ¿no? Ya hemos visto que no está. André Dávila. Sí, ingeniero. Buena, señor André Dávila. Una pregunta. Por el cortocircuito, o sea, la apertura se produce por acá, digamos. ¿Por qué hay demora en la apertura? ¿Cuáles son los factores que influyen en la demora de la apertura de contactos? ¿Qué La tiempo se sensibilidad toma? del equipo de protección. Correcto. Esa es una, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué más? Usted dice lo que se demora el equipo en captar la información, contrastarla y disponer, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Ya, gracias. ¿Y qué otra razón? ¿Sabe otro elemento que también introduce demora? No. Ya, entonces vamos No. a preguntarle al señor Diego García. ¿Se encuentra el señor Diego García?
El señor Miguel Guardia. Tampoco. Sí, ingeniero, me encuentro presente. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno. Su compañero, estábamos viendo por qué recién por acá, no sabemos en qué punto se produce el corte, ¿no? Entonces, su compañero dijo, el que introduce demora, un elemento que introduce demora es mientras le llega la información, la lee, la contrasta y dispone, ¿cierto? ¿Qué otro elemento introduce demora? ¿Podría ser un mal diseño en el dimensionamiento, ingeniero? Que Pero no se colocó o no se consideró una corriente adecuada de cortocircuito. no, pero estamos hablando en el proceso. Así esté Ah. correctamente Ok. seleccionado todo, hay otra demora adicional, aparte de la demora del equipo, porque usted no puede evitar que el equipo tenga que leer, contrastar y disponer la apertura. Eso no lo puede evitar. También hay otra cosa que no lo puede evitar y introduce demora. No se Es me ocurre, ingeniero. el interruptor. El interruptor también se demora, porque el interruptor es un sistema mecánico de operación. O sea, hay una apertura física de contactos que requiere muelles, que requiere resortes, e introducen demora. O sea, hay dos grandes elementos que introducen demora. El elemento pensante que recibe la información, la contrasta y dispone la acción, y el elemento mismo que hace la acción, el interruptor. Son dos elementos que introducen demora y hacen que el, el, el cese de la corriente demore eso. Más o menos, esos dos elementos suman 85 milisegundos. La demora tanto del elemento pensante como del actuador, el interruptor, en conjunto alcanzan valores de 85 milisegundos. Eso se puede ver ampliado si son, por ejemplo, equipos más antiguos o con mal mantenimiento. Ya la demora no es 85 milisegundos, sino valores mayores, 100 milisegundos, 110 milisegundos. Pero lo usual, un equipo actual demora 85 milisegundos. Todo el proceso, desde que ocurrió el cortocircuito hasta que se produzca, hasta el cese del cortocircuito. ¿Ok? Regresamos. Bueno, ya hemos hablado acá de la potencia. O sea, la corriente de apertura es la corriente que abre el interruptor. ¿Cierto? Porque la corriente que abre el interruptor no es la corriente inicial, porque lo abre el interruptor abre corrientes y han pasado algunos milisegundos. Y esto es el I sub A, pero si es trifásico, por raíz de 3 tensión nominal. Y si es menos monofásico, es I sub A por tensión nominal. Acá vamos a ver fallas en las líneas de transmisión. ¿Ok? El señor Jorge Herrera. El señor Martín Guaya. El señor Josep Irigoyen. El Sí, señor, ingeniero. el señor Irigoyen. Sí. Ya, una consulta. ¿Dónde cree que ustedes ocurren más fallas? ¿Cuando hay menor voltaje o mayor voltaje? ¿Dónde ocurren más fallas? Cuando ¿En hay sistemas de mayor menor voltaje. voltaje o mayor voltaje? Mayor voltaje. Mayor voltaje. ¿Por qué cree que es en el sistema mayor voltaje? Bueno, a veces en las líneas de transmisión hay falla
con la sobrecarga, pues. Pero hemos hablado con su compañero hace un momento que la sobrecarga puede ser en el circuito derivado, en el circuito alimentador, en cualquier parte, ¿no? A ver, el señor Juan Carlos Landeo, ¿dónde cree que hay más fallas? ¿En menor voltaje o mayor voltaje? No está el señor Landeo. El señor Loarte, Edgar Loarte. El señor Leighton Mamani. El señor Diego Mendoza. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Dónde cree que hay mayor cantidad de fallas? ¿En sistemas eléctricos de mayor voltaje o menor voltaje? En sistemas de menor voltaje. ¿Por qué cree que hay en los sistemas de menor voltaje? Ah, mm, mm, podría ser por alguna falla en los circuitos derivados, como usted había mencionado, puede ser porque, y también según sus datos que ha puesto ahí, que ha especificado, conforme va disminuyendo el voltaje y por cada 100 kilómetros va aumentando el número de fallas y la Correcto, cantidad por hora. pero ¿por qué aumenta el número de fallas? Mm, No, no sabría decirle, ingeniero. Ya, ok. Pasamos al señor Roger Mesa. Jordan Morales. Alexis Moreno. Bruno Núñez. Alejandro Ojeda. Ingeniero, sí. Buenas noches. Con el señor Alejandro Ojeda. Sí. Ya, ok. ¿Por qué cree que aumenta las fallas cuando disminuye el voltaje? Podría ser porque esas redes, ¿no? Por ejemplo, la de 22,9 está más cerca, bueno, está en áreas de distribución, ¿no? Y están más cerca con la acción de los ciudadanos, digamos. No sé, puede llevar a fallas. Ok. Lo que dice su compañero es que está más expuesta la línea de menor tensión, pero lo que sucede es que a medida que ustedes bajan el nivel de tensión, hay mayor cantidad de equipos de corte, hay mayor cantidad de empalmes, hay mayor cantidad de operaciones, hay mayor cantidad de componentes. Ustedes fíjense, una línea de transmisión, hay una torre y pasado varios kilómetros a la otra torre. La línea está limpia, sin empalmes, sin derivaciones, sin interruptores, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes introducen un componente del sistema eléctrico, lo que están introduciendo es un punto de falla. Entonces, lo que pasa es que a medida que el voltaje disminuye, el sistema eléctrico tiene más componentes. Imagínense todos los componentes que hay en una casa. Hay interruptores de alumbrado, hay tomacorrientes, hay terma, hay un montón de cosas en una área pequeña, un montón de elementos, ¿no? Cada elemento es un punto de falla. En la medida que sube el voltaje, disminuye la cantidad de los elementos, disminuye la cantidad de componentes. Y al disminuir la cantidad de componentes, disminuye las probabilidades de falla. Cada elemento que ustedes introducen en un sistema eléctrico, le están introduciendo un punto de falla. ¿Ok? Sí, seguimos. Bueno, señores, vamos a hacer el último descanso de esta noche. Nos vemos a las 9:10. Pueden Ok. descansar un momento. Gracias.
Ya esto tiene que cambiar. Es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo. Es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución. Hable bien a tus amigos y ofrecerle tu amistad y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. Y todo lo bueno contigo siempre estará. Óyelo. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Digo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Cantando cositas lindas y bonitas para ustedes, que son mis queridos amigos. El Nazareno me dijo que cuidara. Pa'lante, 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 como un elefante, maelo, no dejes que te tumben, adelante. El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo. Óyelo bien. Oye, mi amigo, oye. Entonces, ciertamente, no tenemos el mejor gobierno del mundo, pero ojo, ojo, los niveles de pobreza no son los que encontramos en el año 99. A pesar de que quizás por la guerra económica haya habido algunos declives. Sí, porque hablan de los niveles de pobreza, Félix, pero se sigue viendo gente comiendo de la basura. No es un secreto para nadie que tú pasas por las avenidas o por esos grandes... Para comenzar, puede o no a uno gustarle Soros, puede uno no o no. En ese sentido, Johnny Lescano no puede creer, no puede aceptar de que el juez, en la persona del juez superior, el doctor Salinas, haya visto y aplicado la ley en mi caso. Porque ¿Por la qué ley usted ahora, está segura que le incomoda a Johnny Lescano? porque todas las expresiones que se están dando últimamente, ¿no es cierto?, después del mes que he podido vivir relativamente tranquila en mi casa, ha esperado y ha pedido, mire, no, o sea, él no puede permitir de que yo, una de las copropietarias de este inmueble, viva en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha pedido el cuaderno cautelar, ha presentado un recurso de casación.
Buenas noches. Buenas noches, alumnos del curso de protección. Vamos a terminar las clases del día de hoy de protección eléctrica, la primera sesión de protección eléctrica, las clases 1 y 2. Estábamos hablando hace un momento sobre cómo variaba el número de fallas con el nivel de voltaje y
y en la medida que disminuía el voltaje, aumentaba el número de fallas. Y aquí en la diapositiva se puede ver que para 500 kVA, para una longitud de 100 kilómetros, cada 100 kilómetros al año, todo esto son fallas al año, alcanzaba una falla al año, para cada 100 kilómetros. En 220 kVA, máximo 3,5 al año. En 138, 15 al año. En 60 kV, 20 al año. En 33 kV, 30 fallas por 100 kilómetros al año, por cada 100 kilómetros. Y en la 22,9, 90 fallas por cada 100 kilómetros por año, ¿no? Se ve claramente que va aumentando el número de fallas para la misma longitud y el mismo periodo, según va disminuyendo el nivel de tensión. Y hemos dicho que eso responde al mayor número de elementos que tienen los sistemas de menor tensión. Acá se presentan cómo varían los tipos de cortocircuitos, cómo varía el porcentaje según los tipos de cortocircuitos. El mayor porcentaje lo tiene la falla monofásica a tierra, 80%. Bifásica a tierra, 8%. Bifásica, 8%. Y trifásica, 4%. Alrededor de eso está el porcentaje de fallas para cada tipo de falla. O sea, el mayor porcentaje de fallas lo tiene la falla unipolar a tierra o monofásica a tierra. 80% de fallas. 80% de fallas. La bifásica a tierra 8 y la bifásica 4. Y la menor cantidad de fallas es la falla trifásica, 4%. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿dónde se puede revisar esas probabilidades de falla, esos datos? Esos datos es un valor estándar que lo tienen en diferentes libros. Creo que está en el libro de Geraldo Kinderman, pero a ver, espérese un ratito. Hay un libro de Juan Suárez, de protección de instalaciones eléctricas, donde también da el porcentaje de fallas. Las empresas de distribución lo tienen, y también Ocinermin tiene el porcentaje de fallas. O sea, Ocinermin tiene el porcentaje de fallas según tipo, según nivel de tensión, para los diferentes niveles de tensión. O sea, ese dato es un dato de las empresas de distribución, de las Ocinermin, los organismos supervisores, y en los libros, como les digo, está en el libro de protecciones eléctricas de Suárez, es Juan Suárez, creo, y también debe estar en el libro de protecciones de Enríquez, ¿no? Y también en el libro de Geraldo Kinderman. Pero en general es un dato estándar, que la mayor cantidad de fallas, porcentaje de fallas, es la falla unipolar a tierra y está en el 80%. En la menor cantidad de fallas es la falla trifásica, que oscila entre el 4 al 5%. Profesor, buenas noches. ¿Y a qué se debe que en las monofásicas haya mayor incidencia? No, es que es fácil que un conductor se vaya a tierra. O sea, un conductor se vaya a tierra porque se pela una fase, se va a tierra. En el punto de contacto, mala conexión, se va a tierra. Pasa un hombre con su fierro de construcción y pone en contacto una fase a tierra. Alguien saca un asta de bandera, se pone a tierra, ¿no? La falla unipolar a tierra es la que existe comúnmente. La trifásica es muy difícil, solamente se origina, como les dije hace un momento, cuando ustedes, para entrar a trabajar, ponen las tres fases a tierra,
y después quieren poner en servicio sin haber retirado ese aterramiento, ¿no? También es provocada, como les dije hace un momento, es provocada para efectos de robo, ¿no? Agarran, tiran un cable, provocan la falla trifásica, abre el interruptor y la línea queda fuera de servicio. Pero esa es la de menor ocurrencia. La falla unipolar a tierra es la que se produce, es decir, ¿usted qué probabilidades cree? ¿Que un conductor se pele o que los dos conductores se peleen? Lo más probable es que un conductor se pele, ¿no es cierto? Y ese conductor tome contacto. O sea, que un conductor pierda aislamiento es mucho más probable que lo pierdan dos conductores, ¿no? Entonces, y el porcentaje que se está viendo ahí, 80% de fallas ocurren unipolar a tierra. O sea, 80% de fallas unipolar a tierra, 80% son fallas incipientes. O sea, que se van degradando en el tiempo, ¿no? Porque hace un momento hablamos de las fallas incipientes, aquellas características del material eléctrico que se va perdiendo sus condiciones hasta producir una falla. O sea, el 80% se produce por fallas incipientes, o sea, degradación del aceite, degradación del aislamiento, ¿no? Degradación de los diferentes componentes, degradación progresiva y que puede ser detectada. Es como un problema de salud, ¿no? Si usted se chequea periódicamente los principales parámetros de su estado de salud, lógicamente podrá enfrentarlos oportunamente. Si no lo hace, eso termina en una enfermedad, ¿no? Entonces, lo que le quiere decir acá en la parte eléctrica, que el 80% de fallas se pueden detectar oportunamente y no terminar en falla, ¿no? De condiciones incipientes no terminan en falla, el 80%. Y así debe haber un porcentaje en salud, ¿no? Aquella persona que periódicamente hace los exámenes regulares, si no lo hiciera, tanto porcentaje terminaría enfermo. ¿Ok? O sea, la falla monofásica es la más probable porque, como usted puede ver por un criterio práctico, lo más probable es que un conductor falle en su fase, que dos conductores simultáneamente fallen, se les malogre el aislamiento, ¿no? Es mucho más probable que ocurra una sola fase, ¿no? Y en la práctica también, pues sube un ave, se coloca, se coloca las patas en un lado, el ala en el soporte y produce una falla unipolar a tierra. Igual con el asta de bandera, igual con el alambre, y en general, ¿no? Cuando ustedes, una falla muy frecuente en el sistema eléctrico es el ajuste, ¿no? Un mal ajuste, usualmente de uno de los bornes, produce una falla. Ahora, usted puede haber ajustado mal los tres, pero no simultáneamente ocurre la falla de los tres, ocurre en el menos ajustado, ¿no? Entonces, se convierte en una falla monofásica. Por eso la falla monofásica es la más frecuente. O sea, si lo más probable es que un conductor falle, menos probable es que fallen dos y mucho menos que fallen tres simultáneamente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pero el interruptor es por fase o es de una vez el seccionamiento total. Depende. Hay interruptores trifásicos y hay interruptores unipolares. Usualmente hasta media tensión son trifásicos. Para mayores valores de tensión, unipolares. O sea, sale una fase. Pero en baja y en media tensión son trifásicos mayormente. También puede ser unipolares en media. Yo no he visto interruptores en baja unipolares. Ok, gracias. Vamos a ver acá el capítulo 2. ¿Ok? Acá tenemos los elementos componentes del sistema eléctrico, ¿no? El bloque de generador con su impedancia de generación. O sea, el generador está representado por un generador ideal enseriado con su impedancia.
el bloque de transformación, que está representado por un transformador ideal enseriado con su impedancia del transformador, en este lado, en este caso reflejado al lado derecho. La impedancia propia de la línea y la impedancia de la carga. Cuando calculemos el cortocircuito en los sistemas eléctricos que vamos a poner en el desarrollo del curso, vamos a asumir que el sistema está en vacío, o sea, acá está en el aire, no existe conectada la carga. El sistema está en vacío y ocurre una falla bifásica, trifásica o unipolar a tierra. El sistema está en vacío, o sea que acaban los tres conductores. No hay carga conectada. Eso para fines de cálculo de cortocircuito manual. Cuando ustedes calculan el cálculo de cortocircuito exacto, que se emplea en software, ahí se simula la carga. Pero el valor que se obtiene con el sistema, asumiendo que el sistema está en vacío, como con carga, no varían notablemente. Y es más, cuando usted lo calcula manualmente, su valor sale ligeramente superior al cálculo con carga. Si sale ligeramente superior, le da un factor de seguridad para el calculista, ¿no? Entonces acá está el sistema de generación, transformación, la línea de transmisión y la carga. Y acá está el equivalente por fase, ¿no es cierto? Un cable, un generador fase tierra, ¿no? Solamente fase neutro. Fase neutro. Generador fase neutro enseriado con la impedancia del generador, la impedancia del transformador, o sea, una fase con una fase, la impedancia del transformador, la impedancia de la línea y la impedancia de la carga. La parte inferior es el circuito equivalente por fase. Acá está el ejemplo de cálculo de cortocircuito trifásico. A ver acá, miren, ve, hay un generador trifásico de 30 MVA, 13,8 kV y tiene una impedancia del generador de 0,95 ohms. A ver, calculen la corriente de cortocircuito en F1. O sea, en los bornes del generador ha ocurrido un cortocircuito trifásico. A ver, por favor, calculen ese cortocircuito trifásico. O sea, está este generador y ocurre un cortocircuito acá. Calculen la corriente de cortocircuito. A unos 2-3 minutos para que calculen y retomamos. O si alguien lo tiene, lo dice. Ingeniero, ¿podría acercar la imagen para ver los valores? Ya. Ahí está. O sea, quiero que calculen la corriente que está acá, en F1. Es un curso trifásico de 30 MVA, 13,8, y la impedancia del generador, esos datos del generador, es 0,95.
O sea, el problema es este, ¿no? Acá está el generador ideal, la impedancia 0.95 y ocurre un cortocircuito trifásico. El generador está generando 13,8, entonces yo puedo agarrar, como es trifásico, es simétrico, entonces puedo agarrar solamente una sola fase. El generador fase neutro enseriado con su impedancia. O sea, sería así, 13,8 entre raíz de 3, 0.95 de impedancia y hago el cortocircuito. O sea, un sistema monofásico. $13,8 entre raíz de 3 dividido entre la impedancia 0.95, sale que la corriente de circuito trifásico en F1 es 8.380 amperios. 8.380 amperios. A ver, ¿cuál es la corriente nominal de ese generador? De este generador, ¿cuál es la corriente nominal? ¿Cuál es la corriente nominal? 1255. Correcto, 1.255 amperios. O sea, la corriente nominal del generador es 1.255. Y si se produciera una falla trifásica en los bornes del generador, saldría 8.380 amperios, ¿no? O sea, 8.380 entre 1.255. O sea, 6,6 veces la corriente nominal es la corriente de cortocircuito si se produciera una falla en los bornes del generador. Falla trifásica, ¿no? Falla trifásica. ¿Ok? O sea, más de 6 veces la corriente nominal le produce una falla. La siguiente pregunta es cuánto sería el valor de la corriente en el punto F sub 2. ¿No? Si ocurriera una falla en los bornes del transformador, pero en el lado de 138 kV. Ocurre una falla en los bornes del transformador, pero en el lado de 138 kV, ¿cuál sería el valor de la corriente? $146,4. 146,4. O sea, acá está resuelto. No es eso. No sale 146,4. O sea, una falla acá. O sea, la corriente viene por el generador y acá hay una impedancia. Acá hay dos posibilidades, ¿no? Traer la impedancia del generador a este lado, acá esta impedancia de 0.95, traerla a este lado. Y decir 138 entre la impedancia del generador más la impedancia del transformador y obtienen eso. En el lado de 138 kV. Porque estamos preguntando cuánto es la corriente de cortocircuito en el lado de 138 kV. O sea, una de las posibilidades que ustedes pueden hacer es traer esta impedancia, que esté en 13,8, acá.
y le suman la impedancia propia del transformador. Y dividen 138 entre raíz de 3 entre la suma de las impedancias. Vamos a ver si es que se ha hecho así u otro método. Este es el problema. 13,8, 0,95 de impedancia de generador, relación de transformación, 13,8 entre raíz de 3 entre 138 entre raíz de 3, la impedancia del transformador reflejada en el lado de 138 y la falla trifásica. ¿Ve? Lo que habíamos pensado. Traslada la impedancia del generador a este lado. Entonces, Z' del generador, o sea, es la impedancia del generador reflejada al lado de 138 kV. Es la impedancia del generador en el lado de 13,8 multiplicado por la relación de tensión al cuadrado y sale que acá es 0,95. 0,95. Entonces, perdón, no es 0,95, es 95. 0,95 por relación de transformación sale 95. Entonces la corriente de cortocircuito es la tensión en el lado de 138 kV del transformador, tensión entre raíz de 3, dividido entre la impedancia. Y sale 533 amperios. Amperios. ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la corriente nominal en el lado de 138 kV? $146 Correcto. aproximadamente. Correcto. 140. Esa es la corriente nominal. ¿No es cierto? Él toma la potencia nominal del transformador, la divide entre raíz de 3 y entre la tensión nominal y le sale 146. Correcto. Esa es la tensión, la corriente nominal en el lado de 138 kV. O sea, esa es la corriente nominal. Pero si ocurriera un cortocircuito en el lado de 138 kV, la corriente sería 563 amperios. La corriente de cortocircuito es 563 amperios y la corriente nominal es 146 amperios. O sea, 3,6 veces. 3,6 veces es la corriente de cortocircuito con respecto a la corriente nominal. O sea, todos los elementos componentes van a tener que soportar 3,6 veces su corriente nominal. Entonces acá hemos tenido que trasladar esta impedancia a este lado para facilitar. Pero este es un circuito muy sencillo, ¿no es cierto? Imagínense que sea más complejo una línea, una red, ¿no? Una red con mucha generación, muchos transformadores. Trasladar las impedancias de los diferentes elementos componentes de la red al punto de falla saldría muy laborioso. De ahí que resulta el concepto de valor por unidad, cuya función es que nos eximamos, que ya con la representación de valores por unidad desaparece el transformador. ¿Ok?
aquí se ve es que es un sistema muy sencillito. Si tuviéramos un sistema de mucha generación, muchos transformadores, muchas líneas, ya no resulta práctico trasladar la impedancia del generador a este lado y de los demás elementos. ¿Ok? Por eso se introduce el concepto de pura unidad para omitir la existencia de ese transformador. ¿Ok? Y facilitar el cálculo. ¿Ok, jóvenes? Ahí nos quedamos hasta el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ingeniero, esa fuente, bueno, lo que está mostrando, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Perdón? Su archivo que está mostrando. Sí. ¿Cómo lo va a compartir o por qué medio lo va a transferir? Eso está en la... eso está en la plataforma. No sé si puedes revisar. Ya, y disculpe, la bibliografía que mencionó, no sé si Sí, también eso lo puede voy ser. a publicar. Tengo que publicarlos. Bueno, a mí me avisaron nos avisaron a los docentes el día domingo que arrancaba el lunes, así que no ha habido mucho tiempo de preparar la hoja de presentación. Y ahí ya para el próximo miércoles van a tener, ahí están los libros y todo, mayor información. Ya, está bien, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces ahí nos quedamos hasta el próximo miércoles. ¿Sí? Adelante. Adelante. Disculpe, que quería preguntarle, estaba mencionando las corrientes de baja tensión y quería preguntarle si en la corriente de baja tensión estos empalmes que estaba diciendo que también afecta. ¿En qué sentido afecta? ¿Afecta O qué? sea, por ejemplo, uno hace empalmes en los cables y si en baja tensión afecta este tipo de empalmes. O sea, me refiero digo, a cortocircuito, a la corriente de cortocircuito. No afecta. Porque el concepto de un empalme debe tener una resistencia como máximo igual al conductor y una robustez física como mínimo la del conductor. O sea que simula la continuación del conductor. Para cálculo del cortocircuito, usted asume que el empalme no altera la condición del conductor, ¿correcto? Aunque en la práctica podría ser que sí, un mal empalmador alteraría la condición del empalme, ¿no? Pero un empalme bien ejecutado, su principio de fabricación es que tiene que tener una robustez mecánica mayor que el conductor y la impedancia no debe superar a la impedancia del conductor. O sea, no afectaría el cálculo de la corriente de cortocircuito. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces nos vemos el miércoles 14 de abril. El próximo miércoles a las 6 de la tarde. Nos comunicamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Selva? Selva, entonces vamos a acabar la clase, ¿no? Entonces pongo silencio.